Si jo dic Rose, vosaltres diem Fight, Rose! Fights! Rose! Battle! Rose! Perfecte! Ara queda claríssim i ara anem amb la primera batalla de la nit. El primer còmic que pujarà. Sí o no? Esteu llestos? Jurat, esteu llestos? Estem llestos, Tenim permís per començar? Espera, trec el boli. Treu el boli. Perfecte. El primer còmic que pujarà avui al ring a barallar-se. No us deixeu... Lo diré en castellano. ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? Cookie, ¿qué te parece? Tuki. En castellano. ¿Te parece bien? Hace rato que no me entendías nada y ya lo agradeces, ¿no? Está bien. El primer cómico que va a subir al ring del Rose Fights del Comedy Gold. No os dejéis engañar por su aspecto. Es un chaval que tiene novia. Por méritos propios. Y la ha conocido en el Corte Inglés, en la sección de juguetes donde él trabaja. En concreto, en la sección de juguetes rotos. Un fuerte aplauso para Borja Calvo. ¡Sí, señor! Borja mide 1,5 metros y tiene un gancho increíble. Su fuerte son los chistes de mierda. Un fuerte aplauso para él, claro que sí, nuestro primer contrincante. Vamos, Borja, vamos. Bueno, Borja. Ya tenemos aquí el primer contrincante. ¿Alguna palabra, Borja? Ninguna. Ninguna palabra, claro que sí. Y ahora vamos con la siguiente. Su contrincante es una cómica que sabe mucho de comedia. La verdad que a ella le interesa mucho es una gran conocedora de la comedia. Sus referentes son Aquí no hay quien viva, La que se avecina, incluso Sálvame Deluxe. Un fuerte aplauso para la razón por la cual la misoginia sigue estando de moda. ¡María Rivera! ¡Bravo, sí, bravo! ¡Vamos, vamos! ¡Yes, sir! Yeah, ¡vamos! ¡Se vale todo, se vale todo! María, aquí tienes tu... Perfecto esto, ¿eh? Muy buena entrada, los dos. Jurado, ¿algunas palabras para ellos mucho. Antes de empezar? Bueno, me gusta el detalle de que antes de empiecen las Rose Fights, empiecen las Rose Fights Kids. Está perfecto esto. Un buen detalle. Borja, tu ets de Barberà, no? Sí. Pot ser que siguis l'únic Borja de Barberà? O sigui, ets com la Tuki de Badalona. Puede ser. Vale. Maria n'hi ha més, no? Maria és... Yo soy de Reus. de Reus. Molt bé. Reus! Mucha María en Reus. ¿Tenemos madres aquí? Es su madre, la madre de María, quieres decir. No es una frase de jóvenes, de su madre. Yo no te conozco. No, como, No es eso. no es como padre, ¿no? No, te ha padreado, no es eso. ¿Es tu madre, María? Creo que no. Ah, vale. O sea, era una frase de jóvenes, perfecto. Perdona, que quieres tener una hija lesbiana por alguna razón y has dicho... ¿Quieres complicarte ahora, la vida? ¿la adopto? No me has escuchado, pues tienes el altavoz ahí, ¿eh? O sea... Que si querías adoptar una hija lesbiana. ¿Sí? Pues venga, a ver... Hay que decir antes de que empiecen, estos dos son compañeros, son los presentadores y creadores del Fresquito Mic, un open mic de comedia en Barcelona, así que os estáis jugando vuestro oficio, ¿verdad? ¿Es esto cierto? Así es. Correcto. Venga, ¿cuándo vais a empezar a pegaros? Quien pierda no presenta en un mes. ¿Quién tiene que empezar, jurado? Pues tú llevas perdiendo hace tiempo, ¿no? Vamos, hemos elegido... Porque tiene que trabajar. Ya está empezando antes, perfecto. ¿Ya está empezando? Así como tiene que ser. Bueno, Hem escollit que comenci el Borja. ¿empieza Borja? ¿Vale? Un poco de Rose Fight. ¡Venga, Borjita! Vamos. Cuando diga 3, 2, 1, gritad todos Rose Fight. Rose Fight, correcto. 3, 2, 1. ¡Ping! María, la verdad que me daba mucho miedo enfrentarme a ti. Esto no va en coña. He visto cómo insultas a otros cómicos a las espaldas y se te da de puta madre. Se te da bien. Te huele la boca mucha peste. O sea,
Los de esto va para los de la séptima fila, los de adelante ya lo habréis olido. Te huele la boca a crimen de guerra. Eso es así. Creo que los libros de Jerónimo Stilton se inspiraron en tu aliento para hacer las páginas con olor a alcantarilla. Es increíble. Eso en tus bloques dices, no, es que de pequeña no me lavaba los dientes, pero ahora sí. Te voy a dar un consejo. Siempre de arriba hacia abajo, y si puedes usar pasta de dientes en vez de tocino, mejor. ¿Vale? Muy bien, Borjita. Borjita, me alegro mucho que te preocupes por mi salud vocal. Yo me estoy preocupando últimamente mucho por tus ladillas, porque a ver, esperar, o sea, él presenta conmigo el fresquito, lo organiza conmigo y de verdad que yo, o sea, no entiendo las ladillas, cómo las tienes tan grandes, porque a la hora de organizar el fresquito no veas cómo te rascan los cojones, ¿eh? De hecho, ¡ouch! Cuando tienes talento no hace falta trabajar tanto, ¿eh? De hecho, aportas al fresquito lo mismo que Albert Floyd con su crowdwork al Comedy Gold, es decir, miseria. ¡Ouch! De hecho, Borja, tienes los huevos, te pesan tanto, los tienes tan grandes que te han llamado para usarlos de atrecho en el Jurassic Park, la nueva película. Pero es una lástima que no te pesen tanto cuando te presentas a todos los concursos de monólogos, porque así, no sé, te ahorrabas, no sé, perder delante de toda Cataluña en el 3 minutos. Wow. Para perderte tienen que coger en el concurso. Eso es lo principal, Es que yo no... La intervención había acabado, creo. Dale, Por dale, eso- dale, dale. Ya, es su turno. Dale, dale. Vale. Que me llames vago me parece de hipócrita que flipas. O sea, si yo no quiero hacer algo, soy un vago. Si tú no quieres hacer algo, es principio de depresión. O sea, eso lo has decidido tú, entiendo. O sea, no, Borja, es que eres muy vago. Teletrabajas, María. O sea, no mueves el coño ni para trabajar y me llamas vago a mí. Increíble. ¿Ya? Ya. Yo teletrabajo, tú, Borja, trabajas en el Corte Inglés vendiendo juguetes a niños. Es decir, que tú te pasas el día hablando con personas con 10 años menos que tú, llamándoles bro. Vete con ojo porque cualquier día te conviertes en Arnau García y no te das cuenta. Pero está guay, o sea, te pega trabajar con niños, te pega muchísimo, quiero decirte, se nota que empatizas con lo de vivir con tu madre, con lo de que te haga la cena, que te lave los calzoncillos, que te haga las pajas. Creo que tienes como una extraña relación con tu madre y realmente creo que lo que más te pesa, lo que más gordo que tienes aparte de tus cojones es el cordón umbilical, tío. Está muy bien. Está guay que te metas con mi madre cuando ha venido toda tu familia. Está de puta madre, la verdad que... Ha venido la novia y la compañera de piso. Bueno. Sí, treballo en el Corte Inglés perquè no a tothom ens conviden a actuar al soterrani, Maria. No tots podem actuar. Però això em deixa clar una cosa, que l'important de la llengua no és promoure-la, sinó tenir-la dins del cul de la Oye Sherman. És el que em deixa claríssim. És el que em deixa claríssim, Maria. Espérate. Dale. Calma. O sea, la gente que vaya a verte al soterrani va a tener la misma sensación que cuando ven a Australia en Eurovisión. Que es que, ¿qué coño hace esto aquí? Pero, pero ni te rayes, porque lesbiana en catalán y en castellano es la misma palabra y es el 90% de tu texto. Oh boy. Chill con eso. Borjita, en verano yo lo pasé muy mal porque tú te pusiste malito, Borjita. Pillaste mononucleosis, conocida como la enfermedad del beso. Yo sinceramente creo que lo dijiste para hacerte el chulo, ¿sabes? O espérate, no quiero invisibilizarte, no quiero banalizarte, quizás sí la pillaste, quiero decir, no veas con los besitos de buenas noches de tu madre, ¿sabes? ¿Ya? No necesito más.
Sí, la mononucleosis la pillé bebiendo de tu vaso. Es así, sí. Suerte que pillé mononucleosis y no mediocridad, ¿no? Que es la enfermedad tuya que es crónica. Wow. María, tienes toda la pinta de ser una extra de Disney Channel. O sea, es increíble. Hay algo que sí que tengo... Hola, soy María Leona y estáis viendo cómo me pegan una paliza. O sea, hay una cosa que me da envidia de ti y es el pelo. O sea, me podrías dejar un poco de tu bigote a mí, que me hace más falta. Eso es así. Te crece tanto el pelo de los sobacos que he visto cómo te lo depilabas por la mañana y te reivindicabas por la tarde. O sea, eso es cierto. Tiene tanto pelo que en el fresquito, en vez de propina, nos dejan cacahuetes. Sí. Buah, Borjita, me encanta, tío. Me hace mucha gracia esto de que hables del fresquito y de los pelos, porque últimamente en el fresquito se ha creado como una extraña competición interna entre los 4 de a ver quién tiene más bigote. Es una lástima que compartamos el tercer puesto. y la cosa es que una vez me rayé porque pensaba que me ibas ganando con el tema de tener más bigote que yo. Dije, ¡buah! La pelusilla que le está saliendo el Borja, no veas. Y luego me acerqué un poco más y resulta que no era pelusilla, seguía siendo el pelo del coño de tu madre. Au. Último chiste. ¡Esa madre, coño ahí! ¡Díselo, Mariajo! ¡La mato o no la mato, Mariajo! ¡Guapa! La acabo. Venga, que esta noche cenas caliente, Borja. Venga, Leco. Sigue. Vale. María, me duele mucho que me digas esto porque tú me has ayudado mucho con mi situación familiar. O sea, mis padres se separaron, pero bueno, nunca estaban tan separados como tus dientes. Eso es así. En el fresquito, a sus 2 paletas le llamamos Chenoe y Bisbal. Hasta que se le pudra uno que se pasarán a ser Shakira y Piqué. ¿Vale? Wow. Yo, cuando salgo contigo de casa, voy con el móvil sin cargar, porque tienes aquí un puerto USB de puta madre, te lo tengo que decir. ¡Bravo! Último chiste. Borjita, dame la mano, porfa. ¿Tú te has visto cómo vistes? ¿Has visto qué pelo me llevas? ¿Qué outfit? ¿Que parece que estás haciendo apropiación cultural a las lesbianas? Pareces una puta tucu, tío. Quiero decirte, Borja, cuando salgo de fiesta, a arena contigo, te entran más a ti que a mí. Y eso me jode mucho, me estás invisibilizando, tío. Pero lo que es más gracioso que cuando vamos a arena juntos, a ti la entrada te entra con consumición y lavado de pelo gratis. Porque a la mínima que una bollera va borracha te acaba lamiendo el pelo pensando que tienes un coño en vez de un pelo escarola. Se parece a la del coño de mi madre, pero bueno, no se puede pedir más. Se acabaron las hostias. Un fort aplaudiment pels dos contrincants. Molt bé. María Leona, Borja Calvo, bona feina, ho heu fet molt bé, lo habéis hecho muy bien. Ahora vamos a hacer el aplausómetro. Tuki, quiero que estés alerta por si acaso, estate pendiente. Vamos a dar un aplauso, por favor, fuerte ruido a quien crea que ha ganado esta batalla. ¡María Leona! Tranquilos. Un fuerte aplauso, fuerte ruido para quien crea que haya ganado esta batalla. ¡Borja Calvo! Ok. Vamos a pasar de momento al jurado y luego veremos... ¿Qué, desempatamos ya? Sí, desempatamos el del público. ¿Desempatamos el del público, Desempatamos seguro? el del público, okay. sí. Tuki, ¿cómo lo ves?
Entonces, Tuki, no digas nada. Tuki, vamos a hacer una cosa. Yo ya sabía, siendo de Albéniz, que no tendría que elegirla a ella. Escoge un delegado del delegado. Pero el subdelegado, Tuki, lo siento, es ese señor de ahí, de azul. ¿Cómo te llamas, tío? Isaac, és que Isaac és de confiança. Isaac, qui creus, Isaac, que ha guanyat aquesta batalla? Anem a desempatar. El público lo tiene María Liona. Vamos a ver qué sucede. ¿Qué pasa amb els jurats? Sisplau, endavant. Bueno, así, me ha encantado. Ha empezado un poco que no sabíamos por dónde iba y ha sido luego al final bastante increíble. O sea que un aplauso, por favor, otra vez para estos dos que lo han hecho súper bien. De hecho, más que un show de comedia, parecía que os teníais muchas ganas, que era una reunión de trabajo, por alguna extraña razón esto. Ha habido muchos reproches de trabajo que no he entendido al principio, de bueno, ok, es un roast. Se habla mucho de la madre de Borja, muy valiente María estando su madre presente en la sala. Y Borja, no sé si se ha comentado, pero sabíamos esto de que dices que tu madre te pilló el día que perdiste la virginidad. ¿Es cierto esto? ¿Te pilló? Tranquilo, nos ha pasado a todos que nos inventamos historias de cómo hemos perdido la virginidad, no te preocupes, no te preocupes. Tu madre también te pilló pasando a la final del 3 minutos, ¿no? Me pilló. Hostia. Luego me ha gustado también el tema Corte Inglés, cómo lo ha jugado María. Ha habido mucho reproche ahí. Albert, ¿tenías alguna cosa que decir de Corte Inglés? Bueno, ya lo ha dicho, yo espero que te salga bigote, porque con esta pinta de niño al final sí que vas a perder la virginidad en el Corte Inglés. Puede ser, tío. Joder, yo es que no tenía pensado cómo meterme con ellos, porque Albert, por ejemplo, tiene una perra que es como muy parecida a la mía, solo que, bueno, la mía es como un poco más grande y yo no la adopté para superar a mi ex. No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Es gracioso porque es verdad, ya está, no pasa nada. Es verdad. No pasa nada. Y luego David Arnau, pues yo qué sé, tío, es un puto NPC del GTA, tío. Yo cada vez que me lo encuentro por algún lado pienso que me va a dar una misión secundaria, tío, o algo así. Bueno, Borja, fresquito es como te llaman los pederastas del Corte Inglés a ti, tío. También, ¿qué más por aquí? ¿Qué me ha apuntado? Bueno, claro, el tema pelopolla. Se ha hablado mucho del pelopolla. Hacía mucho tiempo que no oía esta palabra. Bueno, María, una polla es un órgano reproductor masculino. Por si ya te has olvidado, no sé. María tiene novia, eso sí. Borja, una novia es... Es lo que harás para... Cuando adoptes otra perra es cuando te... No, va, ahora sí, ahora vamos a votar ya. Es que me he sentido muy... el pelo polla... Es verdad que tienes pelo polla, o sea... Sí. No lo sabía, no me había fijado, pero tienes pelo polla. Y cuando te ha dicho de las ladillas, pensaba que te iba a decir que a tus piojos le llamaban ladillas, porque vaya pelo polla tienes, tío. Ya está. Y ahora voy a votar, ya está. Ya dejemos de insultar a los pobres que luego se gastan todo el dinero en psicólogos. Yo por puntos, por chistes, me ha gustado mucho que María tenía chistes para Arnau, para Albert, para mí no ha tenido ninguno, eso ha sido un punto a favor para ella, clarísimo. Bueno, David, realmente tu nombre es un chiste, quiero decirte, tu apellido es el nombre de un incel, o sea, está de puta madre. Perfecto. Pues justamente me va perfecto que ahora me acabes de insultar porque voy a votar a Borja. Por chistes de Chenoa, Bisbal, Shakira Piqué y lo del subterráneo, el bloque del subterráneo ha sido muy guay. O sea que enhorabuena a Borja y enhorabuena también a María porque ha estado muy bien. Con lo de la madre y el tema del bigote está muy guay. Muy bien. Enhorabuena. Borja se lo lleva de momento el voto del jurado. Floyd. 1-1, ¿no? Así, claro. Hay que desempatar. Hay que desempatar ahora mismo. Está jodido. Claro que Borja me ha jodido bastante con el chiste. No sabía que te olía tan mal la boca. Yo pensaba...
Ahora sabemos que te huele al culo de Oye Sherman, pero... Es muy gracioso porque realmente no la conozco. Bueno, porque estaba de espaldas, claro. Albert, había pensado que un día te podías venir el fresquito, la cosa es que no eres joven, y por mucho que intentes vestirte como tal y que te gusten las niñas de 20 años, tampoco te hace ser joven. Pero por favor, vótame, que yo te invito. Claro, ahora. No, es que tampoco... Yo no te he visto mucho actuar, pero por lo que me han dicho, me sorprende que no sepas usar las tijeras en tus chistes, siendo tan lesbiana. No, a ver, yo votaré a Borja porque me ha encantado el primer chiste y también el del bigote. O sea, mi foto es para Borja. ¡Un aplauso para Borja! ¡Un aplauso para el campeón! ¡Vaya! Fuerte aplauso para ambos. María Liona, Borja Calvo, el ganador de la primera batalla. Un abrazo porque son buena gente. Venga, a tomar por culo, venga, fuera de aquí. Música.